I pray you be our Escuela de Teología eyes and watch de la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Chile, and por el pastor Juan Kim, clase 20. ¿Cómo están todos? El día de hoy nosotros podemos aprender la palabra de Dios. San Mateo capítulo 13, el versículo 34 hasta 43 voy a leer. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesucristo, cuando hablaba sobre parábola. Nosotros podemos entender esta palabra, ¿no? En este mundo hay cizaña y también buena semilla. Nuestro Señor Jesucristo estaba explicando que la buena semilla es como hijo de Dios. Cizaña es como hijo de malos. Y también en el tiempo de fin del siglo, Dios nos envía los ángeles para cosechar y cegar. En aquel entonces, como dice últimamente el versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, así dice. ¿Cómo dice? El que tiene oído para oír, oiga, así dice. ¿Cómo dice? ¿Quién puede entrar en el reino de Dios? ¿El justo o el pecador? Según esta palabra, dice que el justo, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, así dice. Solamente los justos podrán entrar en el reino de Dios. Por eso, más importante que todo, nosotros tenemos que descubrir cómo puede ser justo siendo pecador. Porque hasta ahora estoy repitiendo, ¿no? Nosotros ya recibimos el pecado por medio de un hombre, siendo como árbol malo que da
mal fruto. Entonces, ¿cómo tal persona que está siendo pecador, como tipo árbol de malo, cómo puede ser justo? Ese es secreto de la palabra de Dios. Por eso nosotros podemos investigar esta palabra. De primero, Abel, ¿cómo él podía recibir la salvación? En el libro de Génesis capítulo 4, él ofrendó las ovejas ante Jehová. En aquel entonces Dios le agradó a Abel y la ofrenda de Abel. Pero Hebreos capítulo 11 está explicando detalladamente de la fe de Abel. El versículo 4. Hebreos capítulo 11, el versículo 4, así dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La verdad que Abel murió ya, pero la fe de Abel está hablando hacia nosotros. Él cómo alcanzó a recibir testimonio de Dios. Dios le dijo: tú eres justo. Imagínense, Adán cuando comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, él fue pecador. Por eso cuando engendró Caín y Abel, los dos hijos son pecadores, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, como igual que siendo árbol malo. Pero Abel descubrió una cosa: solamente Dios acepta el sacrificio de un cordero. Se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Únicamente por la sangre de Jesucristo, Abel podía ser limpiado de todos sus pecados. Ese es secreto de la palabra de Dios. ¿Por qué? Fuera de la sangre de Jesucristo, ¿cómo puede ser perdonado de nuestros pecados? Por eso Dios le dio testimonio, siendo testigo de la fe de Abel. Abel, yo veo la fe de usted. Por eso ahora yo puedo decir que tú eres justo. Es muy importante, porque cada uno que recibió la salvación había transformado como justo. También Abraham creyó en la palabra de Jehová, en el libro de Génesis capítulo 15. Entonces Romanos capítulo 4 está hablando la fe de Abraham. Vamos a ver. Romanos capítulo 4, el versículo 5. Romanos capítulo 4, el versículo 5, así dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Está hablando de arriba, como dice el versículo 3, así dice: ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces, ¿por qué está hablando sobre deudor y también lo que hace obra? Estas cosas está añadiendo. Es decir, que uno que trabaja para Dios, en aquel entonces Dios le justifica, no es gracia, sino que como tipo es salario. Por eso así está diciendo, ¿no? El versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Por ejemplo, un empleado trabaja en la empresa,
¿Para qué trabaja fuertemente con todo corazón? Al llegar el día de cobranza de salario, quiere recibir el dinero por medio de su amo. Al recibir el salario, no le da cuenta como gracia, sino que eso es como recompensa de mi obra. Así puede darse cuenta. Entonces, si una persona puede cumplir mandamiento en aquel entonces, Dios tiene que darle la salvación, la vida eterna, por la recompensa, por su obra. En aquel entonces, automáticamente puede transformar nuestro Dios como deudor a la persona que trabaja. Por esa razón, cuando Abraham creyó en Dios, en aquel entonces no tenía nada de la condición de mandamiento ni la ley. ¿Por qué? Abraham vivía 2000 años antes de Cristo. Dios nos dio mandamiento a través de Moisés. Moisés vivía 1500 años antes de Cristo. Por eso, antes de existir la ley, hace 500 años atrás, Abraham vivía, pero un día él podía adquirir la fe verdadera. Por eso su fe fue contada por justicia. Significa que cuando Dios vio la fe de Abraham, que creyó en Jesucristo, porque Dios le llamó a Abraham: Abraham, vea, arriba al cielo, ¿hay muchas estrellas o no? Sí, Señor, hay muchas estrellas. ¿Puede contar? No. Tu descendencia será así. En aquel entonces, tu descendencia, tu simiente, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que antes de nacer nuestro Señor Jesucristo, hace 2000 años atrás, Dios le mostró a Jesucristo predicando el Evangelio a través de tu simiente, que se llamará Jesús. Él cargará todos sus pecados. Él morirá en la cruz. Al morirse en la cruz, tus pecados serán perdonados, cancelados. ¿Cree o no cree Abraham? Abraham creyó en esa palabra. Es muy importante. Por eso nosotros podemos ver esta palabra, ¿no? Como dice Romanos capítulo 4, el versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Sino que Abraham solamente por la gracia de Dios, como igual que Noé halló ante los ojos de Jehová. Por eso Noé era justo, perfecto, anduvo con Dios. Lo mismo Abraham tuvo la fe. Por eso así dice el versículo 4. El versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿De qué? Su fe fue contada por justicia. Por eso nosotros podemos ver esta palabra, el versículo 21. Así dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham no solamente una vez él obtuvo la fe. Número 1, cuando obtuvo la fe fue contada por justicia, para ser justo. Así él podía adquirir la fe. Pero también cuando él tenía 99 años, cuando Dios dijo: próximo año tendrá un hijo, se llamará Isaac. En aquel entonces él creyó en la palabra de Dios. Por esa razón, su fe fue contada por justicia. En aquel entonces
Dios no se explica así. El versículo 23 de Romanos capítulo 4, así dice, y no solamente con respeto a Él se escribió que le fue contada, sino también, dice, ¿qué significa? Sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Si nosotros podemos creer en Dios que le resucitó nuestro Señor Jesucristo de su muerte, también Dios pueda darse cuenta de nuestra fe como la justicia. Por eso, así dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa? Jesucristo entregó a la cruz por nuestras transgresiones. ¿Qué es el pecado y qué es las transgresiones? El pecado es que vino de Adán. Por eso acumula en nuestros corazones hasta morir. Por tener este pecado es como si fuera virus. Cuando uno entra virus en su cuerpo, en aquel entonces funciona los síntomas, como teniendo tos, teniendo fiebre, teniendo dolor, etc. Lo mismo, cuando entró el pecado en el corazón de nosotros, siempre produce mal pensamiento y también por la obra va a ser transgresiones. Se llama el fruto de los pecados. Entonces nosotros podemos entender que cuando Jesucristo fue crucificado para cancelar el pecado original y las transgresiones. ¿Para qué? Para justificarnos nuestro Dios. Porque cuando nosotros tengamos esa fe, como igual que la fe de Abraham, ya Dios nos cuenta por justicia. Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 21 está diciendo, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia, como igual que la fe de Abel, la fe de Noé, la fe de Abraham, la fe de Daniel, la fe de Isaías, la fe de Jeremías. Ellos por la fe fueron justificados. Es decir que la fe de Abraham fue contada por justicia. Lo mismo, a los que creen en Dios que resucitó nuestro Señor Jesucristo de su tumba y de su muerte, Dios va a contar de nuestra fe por la justicia. Por eso así dice el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero es muy importante el versículo 24. ¿Cómo dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesucristo hizo la redención. ¿Qué tipo de redención hizo? Hebreos capítulo 9, el versículo 12. Como dice, Él hizo eterna redención. Eterna redención. ¿Qué significa? En el cielo, cuando Él entró en el lugar santísimo, salpicando 7 veces, rociando 7 veces encima de la tapa del arca de pacto de Jehová, hay un lugar, se llama en el propiciatorio. Rociando con su propia sangre, Él confesó al Señor, Señor, yo estoy muriendo, yo estoy pagando. ¿Para qué? Para que Dios perdone a todos los hombres del mundo,
para que ellos sean justificados. Es muy importante. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podremos ser justificados, santificados, perfectos. Eso es la gracia. Eso es don de Dios. Eso es regalo de nuestro Dios. La Escuela de Teología de la Misión Buenas Nuevas de Chile les espera para que se inscriban y aprendan más acerca de la palabra de Dios. Contáctenos al número +56 9 88 33 54 56 con el pastor Juan Kim.